Buenas tardes, mi nombre es David Hernández y voy a explicar sobre las partes no críticas de una computadora. Empezaré por el disco duro. Eh, a lo largo de la historia de la computación se han creado varias tecnologías que se han utilizado en discos duros. Sin embargo, en la actualidad podemos hablar de los modelos que son los que se están usando en computadoras de escritorio y de oficina. Una de las antiguas de la tecnología que encontramos en el mercado es la denominada ID. Si bien ha quedado obsoleta, todavía es posible hallar discos duros en este sistema por una cuestión es compatibilidad con tecnologías anteriores. Los discos duros ID tienen un conector de datos de 40 contactos y una alimentación de 4 contactos. La capacidad de almacenamiento no fue el problema de estos discos duros, sino la velocidad de transferencia de datos, la cual fue superada por su sucesora, la tecnología SATA. Aunque de todas formas debemos acabar que la última versión de la tecnología ID alcanza la transferencia de 133 megabytes. Aquí pues se muestra las partes del disco duro, que es el conector de alimentación ID, pines y jumpers de ID, conector de datos ID, el conector de datos de disco SCSI, conector de alimentación para disco SATA, conector de datos SATA, pines de configuración y conector de alimentación SATA. Pues aquí Pues aquí el conector de alimentación del disco y de este puerto cuenta con pines para una ficha de tipo Molex. Los pines y jumpers de ID sirven para la configuración como maestro o esclavo. Pues el conector de datos de discos ID cuenta con 40 pines y como su nombre lo indica es por donde entran y saltan los datos. Conector de alimentación de disco SATA se utiliza solo para guardar la compatibilidad con fuentes de que no poseen la ficha de alimentación SATA. Los pines de configuración sirven para delimitar la capacidad de almacenamiento del disco duro. El conector de alimentación para discos SATA posee 15 contactos. Aquí se conecta el cable que proviene de la fuente. El conector de datos SCI cuenta con 40 pines en una sola línea para la ahí circulan los datos desde hacia el alrededor. El cache del disco el cache de disco duro, a menudo vemos que los discos duros ofrecen una posición de cache con una de sus tantas características. Este concepto es en realidad una especie de memoria que funciona a modo de almacenamiento temporal o buffer. Los datos se alojan en este espacio para que puedan ser tomados por un ejemplo a la espera de ser procesados. Pues las partes de la etiqueta del cache del disco duro, pues esta tiene que llevar la indicación que nos muestra cómo debe disponerse los jumpers para limitar la capacidad del disco de 32 GB. En este sector se indica que se deben ubicar los jumpers para configurar el disco de master o salve. El 3 muestra el área de configuración del disco. La etiqueta también muestra que hace referencia sobre los parámetros de la unidad que deben reconocer los BIOS. También muestra referencias sobre el parámetro de la unidad que deben ser reconocidos por el BIOS, el modelo del disco duro, marca del disco duro, línea que corresponde a una determinada gama de productos del disco dentro de la marca. Esto puede variar de acuerdo con el tipo de disco duro que tengamos, la capacidad del disco duro expresa en GB y la referencia de las ramas y especificaciones que cumple el disco. Pues aquí voy a presentar el dispositivo de disco duro. El dispositivo del sonido es otro de los componentes no críticos de la PC, es decir que la computadora puede funcionar perfectamente sin él. Sin embargo, una era que se destaca por las características multimedia al audio a una PC resulta. Un complemento casi esencial. Veamos cómo funciona el sistema de audio y cuáles son las variantes que encontramos. Se trata de un chip cuya función es procesar señales digitales del audio provenientes del sistema como un archivo o desde una lectora CD. Dicho procesador tiene una carga importante de trabajo, que si no existiera el microprocesador de la PC tendría que llevarlo a cabo, con la pérdida de rendimiento que esto significa. La calidad. Cuanta más cantidad de voces pueda sintetizar a la vez la placa de sonido, mejor calidad tendrá. Este concepto suele ser algo confuso, ya que en la actualidad encontramos placas de sonido con hasta 320 voces, de modo que podrán tocar hasta 320 notas a la vez, sean de un mismo instrumento o de varios.
La polifonía existe cuando hablamos de tecnología o de archivos MIDI. Más allá de eso, las características de síntesis de una placa de sonido desaparece si nunca la utilizamos para este fin o quizá no escuchemos su fidelidad sintetizada en instrumentos. Los conectores de audio son las placas de sonido actuales que poseen diversos puertos, conectores o plugs para intercambiar audio analógico o digital. En general, en una computadora hogareña se suelen conectar un juego de portales estéreo en el conector principal de la placa de sonido, de color verde. Sin embargo, en la siguiente guía visual conoceremos otras aplicaciones para dichos conectores. Las placas de última generación, ya sean en onboards de una expansión, permite alternar la función de sus conectores para distintas aplicaciones. Esto significa que un ahorro de conectores y de materiales necesarios para construirlos. Pues aquí tengo las partes de los dispositivos de audio, que es los capacitores electrolíficos, chip principal de la placa de controladora de audio, el conector celeste, conectores verde, gris y naranja, conector auxiliar analógico CDI, interfaz PCI y el conector SP-DIF. Pues aquí es el monitor, que igual es un componente no crítico de una computadora. Pues a diferencia de lo que se cree, el monitor no es un dispositivo crítico para el funcionamiento de la PC, pero si lo es para poder utilizarla y operarla. Es decir, una computadora sin monitor puede arrancar perfectamente, pero sería imposible poder operarla, ya que no podríamos ver los procesos que se generan dentro de ella. Sin embargo, una PC se enciende sin monitor puede ponerse en marcha para realizar un diagnóstico. De todas formas, en este aparato no avanzaremos sobre los aspectos de reparación del monitor, sino que veremos las características tecnológicas para comprender su funcionamiento. La LCD es el monitor, es un dispositivo de salida cuya función es mostrar en una pantalla los procesos que se realizan dentro de la computadora. En la actualidad hay dos tecnologías, una de ellas es la conocida de la TRC, tubo de rayos catódicos, la cual está quedando obsoleta. La otra, lo que se instala en el mercado y se conoce como LCD, Liquid Cristal de Bise o pantalla de cristal líquido. La TRC nunca pudo ingresar al mundo de los equipos portátiles, notebooks o laptops, ya que sus fabricantes jamás lograron que fuera fácil transportable. Este concepto de movilidad en los PC solo pudo implementarse utilizando las pantallas. Las resoluciones es el concepto de resolución de pantalla, hace referencia al número de píxeles que puede ser mostrado al monitor. Por ejemplo, una pantalla de 17 puede ofrecer como resolución óptica de 1024 píxeles de ancho por 768 de alto. Lo que debemos saber es cuando más elevado sea la resolución, mejores gráficos veremos en el monitor. Las limitaciones con respecto a las revoluciones de pantalla están dadas por la capacidad del monitor y del dispositivo de video. En este sentido, también podemos agregar que los controladores de video cumplen un rol fundamental para la resolución de la imagen. Sin embargo, es necesario aclarar que el tamaño del monitor no determina la resolución de la pantalla, sino que la limita. Aquí es sobre el gabinete, otro componente no crítico. Es el primer capítulo, hemos conocido los dispositivos críticos de la PC, es decir, aquellos que no deben ser presentes, que impiden que una PC siquiera pueda arrancar. En este capítulo comenzamos por detallar los dispositivos no críticos que cumplen un rol fundamental para el sistema, pero sin ellos la PC igual puede funcionar, ser iniciada para su diagnóstico. Esto significa que la computadora puede arrancar normal sin necesidad de esos dispositivos críticos, no críticos mejor dicho. Pero pues estos igual son esenciales para su funcionamiento al 100%. El mini tower, estos gabinetes son los más pequeños, ideales para un espacio reducido. La desventaja es que limita la expansión de dispositivos y que disposición del calor no es la más adecuada. Por ejemplo, cuenta con una bahía para disco duro y una para unidades ópticas.
El mid-tower es el tamaño más apropiado para la computadora de escritorio. Tiene el espacio necesario para la refrigeración de los dispositivos y para eventuales expansiones de dispositivos. Cuentan con 2 bahías para discos duros y 2 para unidades ópticas. El full tower tiene un espacio para alojar más dispositivos en su interior. Cuenta además con más de 2 bahías para discos y para unidades ópticas. Las partes del gabinete, esto se compone de la tesia del reset, el visto frontal de las bahías de 5.4 entre 4 pulgadas, el visto frontal de las bahías de 3.1 entre 2 pulgadas, puertos USB frontales, puerto firmware 1394, entrada de audio frontal, tecla de encendido y el LED testigo. Ahora voy a exponer lo de las unidades ópticas. Anteriormente dijimos que el disco duro es el medio de almacenamiento masivo por excelencia, pero no es el único. A lo largo de la historia, la información existieron otros que podemos denominar como alternativos. Esto han variado en sus aspectos de hardware, como su capacidad de almacenamiento y, por supuesto, en la velocidad de transferencia de datos. En la actualidad, contamos con varias alternativas en lo que representa la almacenación óptico. Para poder comprender la evolución de la tecnología aplicada a las unidades de almacenamiento óptico, es necesario recordar aquellos comienzos en donde solo podíamos manejar pequeños volúmenes de datos de disquetes de baja y alta densidad. La evolución en unidades ópticas es el estándar tecnológico de lectura y escritura DVD. Se mantuvo en el mercado, pero hace algunos años atrás dos tecnologías pujaron para reemplazarla al DVD, HD, DVD y Blu-ray. Este último está ganando cada vez más popularidad. Por un lado, la tecnología HD DVD o disco versátil de alta definición fue desarrollado para el formato DVD por las empresas Toshiba, Microsoft y NEC, así como algunos productos del cine asociados al otro formato que pugna por estándar ISA. Su tecnología es Blu-ray elaborado por PDA. ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues siempre nos surge la pregunta que hace referencia como un disco de características aparentemente similares al DVD y al Blu-ray haya tanto diferencia en capacidad de almacenamiento. El secreto está en dos conceptos. Para poder visualizar la máxima calidad del video en formato Blu-ray es necesario que todo el hardware utilizando sea compatible con esta tecnología. Es decir, que tenemos que tener el reproductor y el lector del disco Blu-ray, pero además debemos contar con un monitor LCD con conectores HDMI y el HDMI significa el High Definition Multimedia Interface. La instalación de la unidad óptica ID. Toma el cable. Bueno, aquí pues daré un ejemplo de cómo instalar la unidad óptica ID. Esto va por pases. El primer paso es toma el cable de datos y vincule uno de sus extremos al conector ID1 disponible en el motherboard. Preste atención a que el hilo del color rojo o azul cable de datos corresponda al pin 1. El 2 es que con una pinza para jumpers configure la unidad que master o salve según corresponda. Recuerda que si la unidad está sobre el canal, la posición debe ser master, mientras si hoy 2 y una tiene que ser salve. Retire una de las tapas de plástico frente al gabinete. Esto posee dos trabas laterales sobre las cuales deberá hacer presión. Luego coloque unidad, CD y DVD. Asegure que la unidad del chasis del gabinete mediante los tornillos de paso fino. Recuerde que existen diferentes tornillos, uno corresponde al disco duro y otro a las unidades ópticas de distintos pasos. 5. Por último, enchufe la unidad de cable Molex para alimentarla. La unidad óptica puede ser alimentada por cualquiera de los conectores Molex y no requiere uno especial. Solo deberá tener cuenta los muecas de posición. Pues esto sería todo. Gracias por su atención. Pues